Desde Iglesia Centro de Adoración Guatemala continuamos con la cápsula bíblica La Cautividad. Bendiciones. Vamos a leer nuestra Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice la palabra del Señor así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. El verso 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pero el verso 2 dice, en el verso 1 al final dice: pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo donde los reyes tenían que salir a la guerra. David, siendo rey, no salió a la guerra, él envió a alguien. Sube al terrado, digamos a la azotea, y desde ahí ve a una mujer que se estaba bañando, y dice la Biblia que era una mujer hermosa. Sin duda se estaba bañando sin ropa, sin duda era una mujer de un hermoso cuerpo, que Dios se lo dio. Pero David, al verla, fue seducido por su propia concupiscencia. Y el asunto es que David envió a averiguar quién era esa mujer. Y le dijeron hija de quién era, y le dijeron esposa de quién era. Mas sin embargo, él tomó la decisión de enviar a traerla, se allegó a ella, y ella quedó encinta. David abandonó su propósito al estar en casa para la batalla. Él tenía que estar en la batalla, no tenía por qué estar en su casa. David centró sus pensamientos en sus propios deseos. Cuando él vio, por eso es que vimos que a Eva le pasó, que a Acán le pasó, y que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque lo que vemos despierta deseos en nosotros, y el problema fue que David centró sus pensamientos en esos deseos. Cuando la tentación llegó, la examinó en vez de alejarse de ella, porque él mandó a preguntar y le dijeron: es esposa de Urías. Pero él manda a traerla, en vez de decir: no, pertenece a mi ejército. Pero así en estos tiempos hay hombres que empiezan a enamorar o a conquistar a la esposa de su amigo, o mujeres a acostarse con el esposo de su mejor amigo. Porque sus deseos, sus concupiscencias, los hicieron llegar hasta ese lugar, porque vieron algo en él o en ella que les agradó, y por eso se dejaron llevar para poder acostarse con esa persona. Hay que tener mucho cuidado. En vez de examinar la tentación, nosotros debemos de alejarnos de ella. David pecó deliberadamente, porque él ya sabía que a Dios no le agrada el adulterio, porque él ya sabía
¿Quién era esa mujer? Era una mujer ajena, era una mujer prohibida de su propio hermano, porque era del pueblo de Israel. Pero los deseos y las concupiscencias hacen que aún cuñados y cuñadas tengan relaciones sexuales prohibidas. Hace que hombres y mujeres que son primos o tíos o tías tengan relaciones sexuales. Se peca deliberadamente porque sabemos que eso no agrada a Dios. Luego de todo eso, David trató de cubrir su pecado traicionando a otros. ¿Sí? Cometió asesinato para continuar cubriendo su pecado, porque no quería que el esposo de esta mujer se enterara. Finalmente su pecado fue expuesto y fue castigado. Y las consecuencias del pecado de David afectaron a muchas personas. Sucede en estos tiempos y hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia en Santiago, capítulo 1, verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando esta mujer se estaba bañando, quizá ella lo hizo no pensando en que David iba a estar ahí arriba, pero David la vio, fue tentado, fue atraído y fue seducido. Tenemos que tener cuidado de quién nos está atrayendo. Si estamos teniendo atracción por una mujer ajena, por una mujer prohibida, si la mujer está siendo atraída por un hombre que está casado, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque después las consecuencias las sufren muchas personas. Las sufren los hijos que se quedan pequeños, se quedan sin un papá o se quedan sin una mamá. Vienen enfermedades a causa del pecado, viene asesinato a causa del pecado, a causa del adulterio, viene asesinato. ¿Cuántos hombres han muerto a causa de que adulteraron? ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas y les han dejado un papel donde dice por meterte con el hombre equivocado o con un hombre prohibido, por andar de bajona de hombres? Tenemos que tener mucho cuidado con las concupiscencias, con lo que hay en nuestro interior, y tenemos que cuidar con lo que vemos. No vamos a evitar ver las cosas, no podemos evitar ver el pecado. No podemos evitar ver a una mujer con una minifalda. No podemos evitar ver a una mujer que ande vestida para seducir a alguien. Lo que tenemos que cuidar es no ser seducidos, no ser atraídos, no ser llevados cautivos. Porque nosotros a la luz de la Biblia sabemos que es pecado. Nosotros a la luz de la Biblia sabemos que el adulterio es pecado, que no le agrada a Dios. Y de eso tenemos que tener cuidado. Ya lo sabemos. Y si sabemos que tenemos nuestra esposa o la esposa tiene a su esposo, ¿por qué caer en cosas incorrectas? No esperemos pasar por consecuencias grandes. Ya vimos lo que sucedió con Salomón siendo viejo. Vemos a David siendo rey, no cumpliendo su propósito. Cuando nos quedamos o cuando estamos ociosos, cuando no hacemos el trabajo que nos compete y nos quedamos divagando, corremos el riesgo de caer en tentación, de pecar y fallar delante de nuestro Dios. Bendiciones. Dios les bendiga.